vamos a ir a los textos y tratar de ver bíblicamente cómo aparece. Pero entienden el esquema general de cómo redención, obras y luego gracia. Y ahora vamos a hablar más detalladamente. La primera, o el primer pacto es en Génesis 2:16. Génesis 2:16. Y aquí tenemos la prueba. Génesis 2:16. Y ustedes conocen bien cómo va. Él ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Había otras provisiones que no hemos leído en el arreglo que Dios hizo. Proveyó para ellos comida, proveyó trabajo, proveyó matrimonio, proveyó posibilidad de familia y todo para la gloria de Dios. Pero aquí tenemos esta prueba. Y la prueba se dio a la luz de la abundante provisión de comida, porque ya dice que podría comer de todos los árboles. Entonces no debemos ver esta prueba como algo muy restrictivo, porque tenían todos los árboles y solamente prohibió uno. Y además estuvo a la luz de la abundante libertad que Dios les había dado a los seres humanos en muchas áreas. Entonces estaban muy libres para gobernar el mundo para la gloria de Dios, bajo el cuidado de Dios, y tenían todas sus provisiones. Entonces esta restricción, podríamos decir, es muy mínima a la luz de toda la abundante libertad y abundante provisión que Dios les había dado. Por ejemplo, les dio tanta autoridad que les cedió Dios la autoridad de nombrar a los animales. Eso es impresionante, porque hasta ahora Dios está nombrando cosas. Y la luz, las tinieblas, el sol, la luna, día, noche. Dios está poniendo nombres a las cosas. Y luego los animales. Y no les pone nombres. Dice al hombre, pues hazlo tú. O sea, está dándole mucha autoridad, mucha libertad. Y aparente no hubo ninguna diferencia entre este árbol y los demás árboles. O sea, no era un árbol venenoso, no era un árbol mágico, era un árbol como todos los demás árboles. Era bueno de aspecto, como Eva dijo después, y era bueno para comer. Entonces, como todos los árboles. Había una sola razón por tratarlo de una manera distinta. Dios lo había dicho. Entonces ahí vemos la prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba es si iban a obedecer a Dios simplemente porque Él dijo. Obedecer a Dios simplemente porque Él es Dios. Y la alternativa era ejercer autonomía y tratar el árbol sin tomar en cuenta lo que Dios había dicho. Entonces, esta es la prueba. Y por medio de esta prueba, Dios enseñó a los seres humanos acerca del bien y del mal. Entre los teólogos, y pueden encontrar debates entre teólogos, ¿cómo enseñaba el bien y el mal? ¿Enseñaba por medio de no comer o enseñaba por medio de comer? ¿Cómo iban a aprender del bien y del mal? Y la respuesta es, de cualquier forma enseñaba del bien y del mal. Si ellos no comieran, habrían aprendido del bien y del mal, que el bien es obedecer a Dios y el mal es desobedecerlo. O sea, habrían tenido el conocimiento. Y si comieran, si desobedecieran, igual tendrían ese mismo conocimiento, pero ya tendrían experiencia también. Entonces, de alguna forma u otra, iban a aprender del bien y del mal. Y Dios declaró solo el resultado negativo. Él dijo, en el día en que coman, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirán. Y la expresión en hebreo es, muriendo morirán.
Entonces es una forma de decir, ciertamente morirán. ¿Y qué es la muerte? Ya hemos hablado de esto en la antropología, pero la muerte involucra la mortalidad, la separación de Dios y la disolución de nuestros cuerpos. Y si seguimos la historia, ustedes saben lo que pasó, desobedecieron e inmediatamente se hicieron mortales. Se separaron de Dios y eventualmente murieron físicamente. Y el hecho de que sus hijos también murieron revela algo muy interesante. Porque una cosa que enfatizamos acerca del pacto de obras y pacto de gracia es que son familiares. Son familiares. Es para ustedes y para su descendencia. Es un refrán en muchos de los pactos. Aquí no se menciona, pero observamos una cosa. ¿Quiénes pecaron? Adán y Eva. ¿Quiénes murieron? Todos sus descendientes. Entonces tenemos que preguntar por qué las consecuencias de sus actos llegaron a su descendencia. Y tenemos que concluir que el pacto era un pacto de solidaridad entre Adán y Eva y toda su descendencia natural. Y vemos aquí por primera vez este aspecto familiar del pacto. Y también vemos eso en el nombre de Adán. ¿Saben qué significa el nombre Adán? Hombre, significa hombre. Entonces el hombre se llama ¿qué? Hombre. Entonces Dios le dio ese nombre, es hombre. Y siendo hombre, Él representa a todos los hombres. Él es el hombre prototípico, Él es el hombre representativo. Y por lo tanto, sus acciones se volvieron nuestras y sus consecuencias nuestras. Así funcionó el pacto. Y el lado positivo es implícito. Dios nunca dijo qué pasaría si ellos obedecieran. Es implícito. Ya estaban vivos y si desobedecieron, iban a morir. Entonces, implícitamente, si obedecen, ¿qué? Vivirían. Siguen viviendo. Entonces, vida eterna. Por lo tanto, este arreglo se llama el pacto de obras. ¿Por qué? Porque dependía de sus obras, su obedecer o no obedecer. Y también se llama pacto de vida porque era consecuencia de vida o muerte. Algunos teólogos están cuestionando si debemos llamarlo pacto o no, porque la palabra pacto no aparece aquí. Sin embargo, la idea de que la obediencia perfecta resulta en vida aparece a través de la Biblia, no solamente aquí. Podemos ver en Levítico 18, 5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. También podemos encontrar en el Nuevo Testamento Lucas 10, 25 al 28. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó, es Lucas 10, 25, se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, como Jesucristo mismo, afirman que obediencia perfecta resulta en vida. Haz esto y vivirás. Además, yo encuentro, y probablemente ustedes también, que esta idea parece ser la idea default de los seres humanos. Entonces, cuando los teólogos quieren
negar la idea del pacto de obras, una respuesta que tengo, además de respuestas bíblicas, es, pues, sal y pregunta a la gente qué cree acerca de la salvación. Y su respuesta en la mayoría de los casos va a ser una versión del pacto de obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y si haces estas cosas, pues puedes entrar con Dios. Y si examinas las religiones del mundo, son fórmulas, variantes ¿de qué? Del pacto de obras. Sí, tienen sus diferentes requisitos, pero son básicamente la misma idea. Haz ciertas cosas y vivirás. Entonces parece que es algo que está innatamente en los seres humanos. Y si Adán fue el representante cuyas acciones sometió toda la humanidad en el pecado y en la muerte, podemos considerar el resto del Antiguo Testamento como la búsqueda de otro representante para aprobar la prueba del pacto de obras. Y de hecho, el Nuevo Testamento explica la obra de Cristo precisamente en términos del pacto de obras. En Romanos 5, es Romanos 5, 12 al 21, pero vamos a ver especialmente 17 al 19. Romanos 5, 17 al 19. Dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. ¿Quién es este uno? Adán, hombre. Por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en 1 de Corintios, Cristo se llama el segundo Adán. Entonces es el primer Adán, el primer hombre, y Cristo es el segundo hombre. Entonces, el pacto de obras, el pacto de vida. El hombre, el primer hombre, falló. Todos fallamos en él. Él murió, todos morimos. Él fue constituido pecador, todos somos constituidos pecadores en él. Entonces, podríamos concebir de pacto de obras y vida como un fracaso. Y decir, pues esto no funcionó, por lo tanto, borrón y cuenta nueva. Pero el principio del pacto de obras sigue repitiéndose en la Biblia. Haz estas cosas y vivirás. Entonces Dios nunca abolió el pacto de obras. Lo que hizo es que lo cumplió. Y lo cumplió en Cristo, el segundo hombre, para que todos los que están por fe en este hombre sean salvos, tengan vida. Entonces podemos concebir del pacto de gracia como el cumplimiento del pacto de obras por el segundo hombre, por Jesucristo. Entonces es gracia para nosotros precisamente por las obras que Cristo cumplió. Él hizo obediencia, Él obedeció perfectamente. Entonces, ¿me explico? Entonces no fue como en esquema dispensacional, como, no funcionó, borrón y cuenta nueva, un nuevo esquema. Sí es nuevo esquema la gracia, por supuesto, pero no está ignorando el principio de obediencia perfecta resulta en vida, porque Cristo obedeció perfectamente. Entonces podemos decir que somos salvos por obras, pero ¿obras de quién? Cristo. Obras de Cristo. Somos salvos por el pacto de obras, pero por las obras de Cristo, que obedeció perfectamente. Pero como no son obras nuestras,
no somos salvos por pacto de obras nuestras, más bien somos salvos por medio de un pacto de gracia, pero es el cumplimiento del pacto de obras. Bien.